Amados hermanos, continúo con el estudio del libro de Levítico. Estamos ahora en la lección número 4 y el tema que vamos a ver ahora trata, prácticamente puedo decirles que es un sermón. Trata de gente santa. Ese es el sermón que les voy a presentar. Les doy la aclaración que no lo voy a terminar en esta clase, es un poco largo, al menos necesito 2 intervenciones, pero Dios mediante ustedes puedan escuchar el siguiente día del Señor, cuando ustedes también tengan tiempo. Recuerden, nuestros estudios quedan grabados y usted los puede escuchar cuando el tiempo se lo permita. De manera pues que vamos a estudiar este tema sobre gente santa, porque vamos como quien dice, vamos a hacer un intermedio en lugar de empezar ya a discernir sobre el texto a partir del capítulo 1. Porque este tema lo que hace es prepararnos para todo lo que vamos a escuchar durante el estudio del libro de Levítico. De manera que por eso les doy esta aclaración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque nos permites que tu palabra sea siempre enseñada, y hoy como día tuyo, como día especial para ti, para tu iglesia, continuamos con esta adoración a través de la enseñanza. Permite que tu servidor lo haga con claridad, que tu servidor lo haga con plena sencillez, y que todo sea precisamente para la honra y la gloria tuya. Bueno, cuando... amén. Cuando estamos hablando acerca de estos temas tan interesantes, en Éxodo aprendemos que Dios libró a su pueblo Israel de Egipto con mano poderosa. Usted sabe bien cómo es el tiempo que le dimos al libro de Éxodo de esta liberación. Fue una liberación que fue suficiente para que nosotros ahora podamos entender con suficiente facilidad, claridad, pues lo que realmente nosotros tenemos que comprender, y que pues nos pone en una situación clara acerca de lo que vamos a estar viendo aquí en Levítico. Dios los condujo al monte Sinaí e hizo un pacto con ellos. Les dijo que si le obedecían, serían su pueblo escogido. Por ejemplo, miren lo que nos dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, para recordar. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y también Él les dijo que serían para Él. Dice que les dijo que serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Lo anterior plantea una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta?
¿qué quiere decir gente santa? Bueno, Dios respondió a esa pregunta en el resto del Pentateuco, cuando dio instrucciones a Israel sobre cómo vivir y cómo adorarle. Sin embargo, en Levítico describió especialmente lo que esperaba de su pueblo para que pudieran ser gente santa. Entonces lo que vemos es que el tema de Levítico es la santidad, y ese tema está claramente expresado en Levítico 11, 44 y 45. Lo vamos a leer una vez porque sobre estos dos versículos se hace énfasis a través de este mensaje y a través de todo el libro. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Entonces, donde el Señor pues repetidamente le dijo a su pueblo Israel, a quien había redimido de la esclavitud egipcia, seréis santos porque yo soy santo. Ahí se lo dijo en el verso 2 de Levítico 19. Habla, dice el verso 26 del capítulo 20, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Entonces, puede que pensemos lo siguiente, hermanos. Puede que a lo mejor razonemos así de esta manera. Bueno, eso es interesante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Eso fue entonces, esto es ahora. Las leyes que ayudaron a Israel a ser santos no tienen nada que ver con los cristianos hoy en día. Pueda que usted a lo mejor podría usted razonar así de esa forma. Es cierto que el Antiguo Testamento no se aplica generalmente a nosotros directamente porque el primer pacto ha sido quitado. Sin embargo, es indirectamente aplicable. Mire lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Luego también el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11 nos da a entender lo mismo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si los escritores y predicadores inspirados en el Nuevo Testamento lo aplicaron a nosotros, podemos pues estar seguros de que sigue siendo relevante. Tal es el caso, como ya lo hemos leído, de Levítico 11, 44 y 45. Miren lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia, fíjense bien, estando en vuestra ignorancia. O sea, como quien dice, eran dispensables por esa ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, o sea, haciendo referencia precisamente a Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. El apóstol Pedro claramente dijo que el mandamiento dado a Israel a ser santo también aplica a la iglesia. Ese hecho se refuerza en 1 Pedro 2, donde el apóstol le dijo a los cristianos, mire lo que dice el versículo 5 de 1 Pedro 2, en relación a esta situación. Dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Unos cuantos versículos después describió a los cristianos diciendo de esta manera, mire lo que nos dice en el versículo 9, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También en 1 Pedro 2:9 dice que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, de acuerdo pues con este pasaje, la iglesia ocupa hoy la misma posición que Israel tenía en los tiempos antiguos testamentarios. Ellos eran gente santa. Entonces nosotros debemos ser una nación santa. Además, puesto que el Señor es santo, ellos habían de ser santos. Del mismo modo, puesto que Dios es santo, nosotros hemos de ser santos. Esa es la realidad que nosotros con facilidad podemos concluir. ¿Qué significaba para Israel ser santos? Bueno, cuando respondamos a esa pregunta, tendremos una mejor idea de lo que quiere decir que la iglesia hoy sea una iglesia santa. Queremos considerar la luz que Levítico derrama sobre el tema de la santidad, tanto para los israelitas de entonces como para los cristianos ahora en día. Esa es la realidad. Por eso es que la importancia de Levítico para nosotros es enorme, es grande, es grandísima, mejor dicho. Bueno, veamos lo que es el pueblo, o lo que fue, mejor dicho, el pueblo santo de Dios de aquel entonces. Lo que fue el pueblo santo de Dios de aquel entonces. La palabra santo en el Antiguo Testamento traduce la palabra hebrea kadosh, con Q al principio y con H al final, kadosh, que quiere decir separado, quiere decir apartado, o también quiere decir sagrado. Eso es lo que usted tiene que tener en mente del uso que se le dio desde el Antiguo Testamento cuando se usó la palabra santo. Este término tiene una condición fuertemente religiosa. En un sentido, la palabra describe un objeto o un lugar o un día para ser santo con el significado
de dedicado o consagrado. El sentido de dedicado o consagrado para un propósito particular. O sea, los israelitas desde aquel tiempo, ¿qué es lo que hacían? Cuando el Señor les mandaba que tenían que ser santos porque yo soy santo, ellos tenían que dedicarse a Dios, ellos tenían que ser consagrados a Dios. Entonces, la santidad es obviamente un tema importante en Levítico. La palabra santo se encuentra 90 veces en el libro. Hay una versión que así de esa manera la toma 76 versículos. Entonces, lo que se describe en Levítico como santo incluye lo siguiente. Vamos a ver algunos aspectos de ellos hasta donde esta primera parte que les quiero presentar nos lo permita. Lo que estoy diciendo, pues, lo que se describe en Levítico como santo incluye lo siguiente. Número 1. El Señor Dios de Israel es santo. Su nombre es santo y no se le debe profanar. Ya lo hemos visto. Yo le hago énfasis, hermanos y hermanas, le hago énfasis que retenga Levítico 11, versículos 44 y 45, porque es como quien dice el centro de esta santidad. Luego mire lo que corrobora en Levítico 21:8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. O sea, todo lo que se ofrecía a Dios, como hablando aquí del pan, es santo. Todo tenía esa santidad. Y lo sigo ilustrando también con Levítico 22:32. Y no profanéis mi santo nombre. ¿Ve? No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Entonces, Él se santificará. En Levítico 10:3 dice que de la siguiente manera: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Ve? En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno, ese es el punto número 1. Número 2. Debido a que Dios es santo, el pueblo había de ser santo. Otra vez lo llevo a Levítico 11, 44 y 45. Levítico 19, 2. Y miren lo que dice también Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, la importancia que Dios le dio al pueblo a que fueran santos es realmente enorme. Número 3. Fíjense lo que dice, lo que les presento en este punto número 3. El tabernáculo era santo. Usted lo aprendió bien cuando estudiamos el libro de Éxodo. El tabernáculo era santo, incluyendo el atrio alrededor de la tienda. La habitación exterior era conocida como el santuario, y la interna era llamada
el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solamente podía entrar a este lugar una vez al año. Por eso en Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, miren qué claro, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Miren la sentencia que había: para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, iba a darse la situación de que primero tendría que aparecer Dios. ¿Ve? Bueno, número 4. Los sacerdotes eran santos y las vestiduras que llevaban eran santas. Miren lo que dice Levítico 8:9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, y miren esto, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Luego aquí mismo en Levítico 16:4, se vestirá la túnica santa de lino, diadema santa, túnica santa, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Noten esto, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Vamos ahora a Levítico 21:6. Santos serán a su Dios. Y miren esto, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, el énfasis que usted tiene que ver, pues, que las ofrendas encendidas eran santas, el pan también era santo. Bueno, número 5, los sacrificios eran santos. Levítico 14:13 dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Miren cómo dice: es cosa muy sagrada. Es cosa muy sagrada. Número 6. Las fiestas que Israel observó eran santas. Que las fiestas simplemente eran algarabías, no. Que las fiestas había que hacerlas porque era una tradición, no. Eran mandamientos de Dios, tenían que respetarse. Entonces, las fiestas que Israel observó eran santas, dice Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y claro, me quedo ahí nomás porque lo importante que estamos aprendiendo es la santidad de todo, y ahora me estoy refiriendo a las fiestas. Y luego, por último, el número 7. Lo que fue dedicado al Señor era santo. Todo lo que era dedicado al Señor era santo. Levítico 19:24 dice: y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Levítico 27:9: y si fuere animal
Fíjense bien, primero el fruto, luego animal. Y si fuera animal de los que se ofrece, ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? La importancia de la santidad se enfatiza en el hecho de que los sacerdotes y el pueblo tenían que hacer distinción entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y eso lo dice en Levítico 10:10, y lo vamos a ver también a su debido tiempo. Entonces, ¿qué sugieren estas escrituras? Vamos a ver nada más un punto, y aquí voy a terminar el mensaje de este día del Señor. ¿Qué sugieren estas escrituras acerca de lo que significaban para Israel ser gente santa? Básicamente, Israel era un pueblo separado de dos maneras. Uno, separado de otras naciones, y dos, separado para el uso de Dios. Primero veamos, número uno, separado de otras naciones. Este hecho se subraya en Levítico 11, que ya se lo hago énfasis otra vez, 11, 44 y 45, donde se afirma que Dios sacó a los israelitas de Egipto. Como resultado, se convirtieron en su pueblo y Él se convirtió en su Dios. Dios les dijo que se santificaran para ser santos y no para ser inmundos. Fíjense que claro, tenían que santificarse para ser santos y no para ser inmundos. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, lo llamó a ser distintos de todas las otras naciones del mundo. Dios habló por medio de Israel. Miren lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y vámonos aquí mismo a Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Durante la dispensación mosaica, los israelitas, posteriormente conocidos como los judíos, eran el pueblo de Dios de manera exclusiva. Y fíjense bien, yo siempre en estos mensajes que les he venido presentando, sobre todo cuando empezamos el libro de Éxodo y ahora que estoy en Levítico, sobre esta santidad del pueblo de Dios, uso el pasado y le doy énfasis al pasado, porque cuando dice eran el pueblo de Dios, o sea, dejaron de ser, pues. No hay que estar entendiendo, siempre le doy este énfasis, que Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios. No, el pueblo especial para Dios hoy en día es la iglesia, los que nos sometemos a obedecerle completamente a Él. Entonces, debido a que eran un pueblo especial de Dios, los israelitas habían de mantenerse sin contaminar por los pecados de las naciones a su alrededor. Dios le mandó a los israelitas, mire lo que dice Levítico 18:30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios.
Y también vamos a Levítico 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, otros pasajes del Antiguo Testamento enfatizan este punto. Por ejemplo, aquí mismo en Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, mire qué claro, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellos. Entonces, debido a que Israel no cumplió con esta responsabilidad, la nación fue eventualmente castigada y purificada, pues, cuando el Señor llevó a su pueblo al cautiverio. ¿Cuál es la lección que nos da? Nosotros podemos tener amistad con la gente que no pertenece al cuerpo del Señor, pero no tenemos que contaminarnos con el pecado que ellos practican. Una cosa es la amistad, y no estoy en una posición de una enseñanza del ascetismo, de que todo lo que es fuera de lo sagrado, pues yo no puedo tener contacto con ellos. No estoy hablando de eso, sino que la enseñanza es que nosotros como hijos de Dios no tenemos que contaminarnos con las cosas que pertenecen al mundo, o sea, a lo que nos identifica con el pecado del mundo. Termino acá, mis amados hermanos. Les invito con la ayuda del Señor para el siguiente día del Señor, si el Señor así lo permite, para escuchar esta segunda parte tan importante de este sermón sobre gente santa. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que el Señor nos ayude a mantenernos en esa santidad. Les recuerdo, mañana es la lección número 19 del libro de Santiago, 5 de la tarde, hora del Salvador, y el miércoles tenemos siempre 5 de la tarde, la vida y ministerio de Cristo, lección número 121. Estamos viendo el tema de que al Señor le piden que le cuente historias, que le cuente narraciones. También quería ocupar este espacio para notificar sobre la muerte de nuestra amada hermana Francisca Ayala el día de ayer. Falleció a los 83 años. Fue una hermana fiel toda su vida, desde que ella sirvió al Señor en la iglesia de San Salvador y luego emigró a una parte de los Estados Unidos, en Nueva York. Vivió un tiempo muy enferma, emigró, quería venir a morir acá, creo que vino hace unos 15 días, fue lo que más vivió. Y bueno, lo mejor que nuestra hermana Francisca Ayala fue una hermana muy fiel al Señor, y sabemos que ahora ella ya no tiene el dolor que padeció. Ella está en el verdadero descanso. Ella está con el Señor. Oremos. Padre eterno, te damos las gracias porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre lo hagamos cada primer día de la semana, aparte de lo que concierne todo lo que es la adoración hacia ti. Gracias, Señor, por que tu palabra nos redarguye de pecado, nos enseña que tenemos que vivir en santidad. Gracias por el privilegio de darme la oportunidad de presentar estas enseñanzas tan hermosas.
Oramos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.